Pues vamos a empezar con la invocación de Radha Burnier. Muchas gracias por estar en la clase. Entonces, tenemos la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que estamos preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bueno, es la meditación de la invocación de Radha. Y ahora, bueno, la sesión pasada vimos algunas cosas, pero me escribieron 2 o 3 para decirme que eran temas muy importantes y que los había yo visto muy rápido. Entonces hice algunos esquemas y no vamos a repetir toda la clase anterior, pero sí vamos a repetir algo de ella. Estábamos entrando en el libro de los chakras de Leadbeater y voy a arrancar aquí para que yo supongo que aquí es donde empezaba la parte un poco más complicada. Bueno, empieza por la definición, dice los chakras son centros de fuerza, son puntos de conexión y enlace por los cuales fluye la energía de uno a otro vehículo o cuerpo del hombre. Entonces vamos a detenernos un poco, como me solicitaron, para analizarlo con calma. Entonces los chakras es un término muy conocido, de hecho en otros libros de chakras se habla de que es tan conocido el término que luego se hace demasiado superficial su explicación, entonces hay que verlo con cuidado. Son centros de fuerza. Por un lado son centros de fuerza, es decir, centros que acumulan energía y al mismo tiempo son puntos de conexión y de enlace por los cuales fluye esta misma energía de un vehículo a otro vehículo dentro de un cuerpo, específicamente dentro del cuerpo del hombre. Entonces el hombre que tiene chakras tiene centros de fuerza o de energía y además puntos de enlace o de comunicación entre todos los vehículos que componen su cuerpo. Quien quiera que posea un ligero grado de clarividencia, dice Leadbeater, los puede ver fácilmente en el doble etérico, en cuya superficie aparecen en forma de depresiones semejantes a platillos o vórtices. Cuando ya del todo desenvueltos, semejan círculos de unos 5 centímetros de diámetro que brillan mortecillamente en el hombre vulgar, pero que al excitarse vívidamente aumentan de tamaño y se les ve como refulgentes y coruscantes torbellinos a manera de diminutos soles. En esta parte nos está diciendo entonces que todos tenemos estos chakras que son más o menos de 5 centímetros de diámetro, es decir, no son muy grandes, que brillan mortecinamente en el hombre vulgar, pero en el hombre que está trabajando arduamente para desarrollarse tienen un brillo como si fueran diminutos soles. Aquí nos establece una diferencia entre el hombre vulgar y el hombre desarrollado. A veces hablamos de estos centros cual si toscamente se correspondieran a determinados órganos físicos, pero en realidad están en la superficie del doble etéreo, que se proyecta ligeramente más allá del cuerpo denso. Bueno, con esto ya tenemos una idea. Si nos vamos más despacio, podemos verlo entonces con más tranquilidad. Si miramos en derechura hacia abajo, la corola de una convulvácea, tendremos una idea del aspecto general de lo que es un chakra. El peciolo de la flor arranca en un punto del pedúnculo, de suerte que según otro símil, que es en la lámina 7 que ahora vamos a ver, semejaría la espina dorsal de un tallo, céntrico en el que del trecho en trecho brotan las flores con sus corolas en la superficie del cuerpo etéreo. La figura 1 representa los 7 centros que tratamos en la tabla 1, da sus nombres en sánscrito y en español, y ahí están los centros. Y además está la ubicación de los mismos. Lo vamos a ver con más calma también un poco más adelante. Bueno, todas las ruedas giran incesantemente y por el cubo o boca abierta de cada una de ellas fluye de continuo la energía del mundo superior. Vamos a ver esto otra vez con mucho cuidado. Entonces, todas estas ruedas están girando incesantemente y por el cubo o boca abierta de cada una de ellas fluye de continuo la energía del mundo superior. Es decir, la energía del mundo superior toca el punto medio del origen del radio o la mitad del diámetro en forma de punto, y por ahí fluye la energía, que es la boca abierta de cada uno de ellos. Fluye la energía del mundo superior, que es la corriente vital diamanente del segundo aspecto del logos.
solar a la que llamaremos, déjenme mover esto para que pueda yo leer, energía primaria, de naturaleza séptuple, todas cuyas modalidades actúan en cada chakra, aunque con particular predominio de una de ellas según el chakra del que se trate. Este influjo de energía no existiría, sin este no existiría el cuerpo físico. Aquí tenemos la foto y vemos que los chakras de abajo hacia arriba son más densos y por lo tanto menos complejos y por lo tanto pueden producir una menor cantidad de aspectos, es decir, una diversidad mucho menor de posibilidades de esta energía. Entonces, tenemos los dos primeros, que serían los chakras bajos, luego los chakras medios, que son los tres siguientes, y los chakras altos, que son los dos últimos, en donde ya hay un cambio brutalmente grande en relación de unos y otros. Bueno, vamos a explicar esto con más cuidado, entonces, tal como me pidieron. Todo esto es energía, y la energía viene del magnetismo cósmico. La fuerza universal, el magnetismo cósmico es la fuerza universal de atracción y repulsión, conocida ya desde los tiempos de Empédocles y perfectamente descrita por Kepler. Los llamados 7 hijos hermanos de Fohat representan y personifican las 7 formas de magnetismo cósmico del que estamos hablando. Se denominan en ocultismo práctico 7 radicales, cuya generación cooperativa y activa son, entre otras energías de lo que nosotros observamos en el cuerpo físico, la electricidad y su efecto, el magnetismo, el sonido, la luz, el calor, la cohesión, etcétera. Todo esto es de la doctrina secreta y esto es tomado del glosario teosófico. Y ahora vamos a ver con detalle una mayor explicación de esto. Menor masa, mayores posibilidades. Es decir, en las partes más sutiles de lo que serían los chakras más elevados, que son el 6 y el 7, hay muchas más posibilidades en donde la energía una pueda diversificarse y multiplicar sus aspectos. Mayor masa, menores posibilidades. Esto se asocia entonces a los chakras inferiores. Y luego tenemos los intermedios. Solo que los intermedios están más vinculados a lo inferior que a lo superior. Bueno, ¿cómo perder masa para que la persona entonces pueda de alguna manera concentrarse o utilizar de una manera inteligente sus chakras? Bueno, nos había puesto el ejemplo, el símil de una flor. Aquí tenemos entonces la flor y con todo lo que ya había sido descrito por Leadbeater. La mente arma pensamientos y determina la materia que le acompañará a cada pensamiento. Cuando la mente elige un pensamiento, ya está eligiendo el grado de densidad que requerirá dicho pensamiento para que dicho pensamiento pueda vivir durante un tiempo razonable en la luz astral. Entonces tenemos acá algunos ejemplos con una raya que divide lo que serían los chakras inferiores y medios, que son estos que son mucho más simples, y luego los dos chakras superiores. Y esta raya de aquí es para mostrar que hay una división enorme entre lo que serían los 5 primeros chakras y los 2 últimos. Hay una división, y esto lo sabemos a través de la capacidad clarividente de Leadbeater, porque la cantidad de radios que se disponen como posibilidades en el último de los primeros chakras, que es el quinto, y lo que se dispone en el siguiente es brutalmente diferente. Entonces aquí hay un salto cuántico, hay un salto enorme. Brincar de esta zona a esta zona implica una multiplicación de posibilidades prácticamente indescriptible. Y luego brincar de este a este, mucho más. Entonces, siguiendo con lo mismo, tenemos aquí a la unidad, viene el rayo en este punto, y a partir de este punto se diversifican posibilidades. Y si lo aplicamos al modelo de mente que tenemos, entonces tenemos aquí a la parte de Mahat, el Ahamkara, el pensador, y estas dos riendas que se continúan hacia el yo inferior y el yo superior. Y dentro de esta continuidad tenemos lo que es, estamos como sobreponiendo el modelo que pone Leadbeater al modelo que entendemos de mente, para entender cómo se subdivide este rayo una vez que llega ahí en todas las posibilidades, y dentro de esas posibilidades el pensador elige alguna de ellas, y al elegirla está también eligiendo un porcentaje de masa, y la parte proporcional de masa y de pensamientos que utilice semanal o mensualmente determinará un promedio, del cual será muy difícil salir. Sin embargo, sí es posible salir a través entonces de mucha disciplina para ascender o para descender en el mismo esquema de la propia mente.
Bueno, aquí está más o menos la explicación con más detalle para los que dijeron que había sido un poco rápido esto. Aquí estamos hablando entonces de la unidad purucha, en esta parte del tallo, estamos hablando de que es casi puro espíritu, con una dosis mínima de Parakriti. Esto nada más es un ejemplo para poder simbolizarlo. Entonces está todavía en el formato de no forma, esta energía que está demasiado condensada y demasiado concentrada. Es la energía una. Esta energía entonces llega a la boca, como dice Leadbeater, que es la parte central, y ahí empieza a difuminarse en dos espacios. El primer espacio es este y el segundo espacio es el resto de la flor, que esto equivaldría al último chakra. Bueno, y aquí tenemos entonces el recipiente denso, que son los primeros 5, el recipiente más sutil. Si nosotros ponemos un triángulo en donde observamos que la diversidad se va resolviendo conforme vamos ascendiendo en la parte original, tenemos entonces que la unidad purucha es totalmente unida. Hay una división muy discreta en la parte de los dos chakras más superiores, y luego hay una diversidad increciendo en la parte más baja. Es más. Bueno, aquí tenemos entonces los chakras se dividen naturalmente en 3 grupos, el inferior, el medio y el superior. Pueden denominarse respectivamente los chakras fisiológicos, personales y espirituales. Bueno, continuamos con estos temas. La forma de los vórtices. Los vórtices son los puntos centrales a través de los cuales observa el clarividente que estos chakras, que ya vimos que son pequeñas depresiones sobre el astral, giran y que tienen, ya vimos, 5 centímetros de diámetro y que son muy tenues desde el punto de vista de la luz que producen en la persona vulgar, en la persona que no trabaja con pensamientos superiores, y que pueden llegar a aparecer como verdaderos soles en las personas que sí están trabajando para su propio desarrollo. Entonces hay una diferencia de la cantidad de energía que pueden educir tanto los pensamientos que son muy burdos o los pensamientos que son superiores. Dice, la divina energía que desde el exterior se derrama en cada centro, determina en la superficie del cuerpo etéreo y en ángulo recto con su propia dirección energías secundarias en un circular movimiento ondulatorio. Es decir, llegan a través del tallo de la flor y de inmediato entonces empieza todo un movimiento ondulatorio. De propia suerte que la barra emanada, introducida en un carrete de inducción, provocará una corriente eléctrica que fluirá alrededor del carrete en ángulo recto con la dirección del propio imán. Una vez que entra en el vórtice, la energía primaria vuelve a irradiar de sí misma en ángulos rectos, pero en líneas rectas, como si el centro del vórtice fuese un cubo de la rueda y las radiaciones de la primera energía sus radios, los cuales enlazan a guisa corchetes de doble etéreo con el cuerpo astral. El número de radios difiere en cada uno de los centros y determina el número de ondas o pétalos que respectivamente exhiben, o sea, de posibilidades que se pueden hacer a través de la manifestación de la luz absoluta cuando tiene un vehículo suficientemente sutil para expresarse o un vehículo suficientemente denso para no poder expresarse. Por esto los libros orientales suelen comparar poéticamente los chakras con flores. Cada una de las energías secundarias que fluyen alrededor de la depresión semejante a un platillo tiene su peculiar longitud de onda, es decir, un formato vibracional, una cantidad de ciclos por segundo, y una luz de determinado color, pero en vez de moverse en línea recta como la luz, se mueven en forma de ondas relativamente amplias de diverso tamaño, cada una de las cuales es un múltiple de las menores ondulaciones que entrañan. El número de ondulaciones está determinado por los radios de la rueda. El número de ondulaciones tiene que ver entonces con el número de radios. Por lo tanto, entonces, si hablamos de miles de radios, como sucede con los chakras más elevados, entonces la frecuencia sería enorme. Estamos hablando ahí de unos hercios enormes. Y la energía secundaria, que ondula por debajo y por encima de las radiaciones de la energía primaria, a la manera de una labor de cestería que pudiera entretejerse alrededor de los radios de una rueda de carruaje. Es decir, como si fuera un éter, entonces van fluyendo ahí todas las longitudes de onda entre radio y radio de la rueda del carruaje. Las longitudes de onda son infinitesimales y probablemente cada ondulación las contiene a millares, según fluyen las energías alrededor del vórtice. Las diferentes clases de ondulaciones se entrecruzan unas con otras como la labor de cestería producen en forma semejante a la corola de la convulvácea a la que anteriormente me he referido cuando hablaba de las flores Leadbeater. Sin embargo, todavía se parecen más a los chakras a una salcerillas de ondulado cristal iridescente como las que se fabrican en Venecia. Todas estas ondulaciones o pétalos tienen el tornasolado y trémulo brillo de la concha, aunque generalmente cada una de ellas ostenta su denominado color según denotan las ilustraciones. Este nacarino aspecto argéntico suele estar acompañado de los tratados sánscritos con el rielar de la luna
a la superficie de las aguas del mar. Bueno, aquí está hablando él un poco poéticamente de lo que está observando, y en la tabla 1 que ya había mencionado en otro slide, aquí viene entonces cómo se llaman y dónde están los chakras, la situación en la parte del cuerpo, y específicamente de gran importancia son los chakras que van a florecer en las siguientes rondas de nuestra propia especie. Bueno, el famoso fuego serpentino. Primero vamos a ver de dónde viene la energía de la parte de más abajo. Esta es una imagen prehispánica, indígena prehispánica americana, en donde se hace referencia a esa energía que viene de la Tierra. Entonces tenemos dos canales de energía, el que viene del Sol, a través de prana, y el que viene de la Tierra, que es el fuego serpentino, la energía del fuego interno, que tiene su base en la columna vertebral y que asciende en todo ser humano. Es como la energía telúrica porque viene de la Tierra. Del otro lado vemos entonces los chakras se dividen totalmente en tres grupos, el inferior, medio y superior, que ya se dijo, y pueden denominarse respectivamente fisiológico, personal y espiritual. Los chakras primero y segundo tienen pocos radios o pétalos y su función es transferir al cuerpo dos fuerzas procedentes del plano físico para tener energía y poderse mover. Una de ellas es el fuego serpentino de la Tierra y la otra la vitalidad que procede del Sol. Los centros tercero, cuarto y quinto que constituyen el grupo medio están relacionados con las fuerzas que por medio de la personalidad recibe el ego. El tercer centro las transfiere a través de la parte inferior del cuerpo astral, el cuarto por medio de la parte superior de este mismo cuerpo astral y el quinto por el cuerpo mental. Es decir, tenemos dos que van sobre el cuerpo astral y el quinto sobre el cuerpo mental. Todos estos centros alimentan determinados ganglios nerviosos del cuerpo denso. Los centros sexto y séptimo, independientes de los demás, están respectivamente relacionados con el cuerpo pituitario y la glándula pineal. Aquí está haciendo él entonces una relación entre lo que es el flujo eléctrico que viene de estos principios superiores y el flujo eléctrico observable en el cuerpo físico que viene a través de los plexos que nosotros conocemos, a través de las radiaciones de los nervios que tenemos, en donde sabemos que todos los nervios tienen zonas de interconexión llamados ganglios, entonces es prácticamente lo mismo. Esto de alguna manera explica lo que muchos científicos ya comentaban, que se les hacía muy difícil entender por qué el microvoltaje que tienen las neuronas puede tener aspectos tan sorprendentes sobre las funciones del cerebro y de los nervios. Estamos hablando de menos 30 milivoltios o de menos 70 a más 30, o sea, realmente son cantidades muy precarias desde el punto de vista eléctrico, difícilmente capaces de entender cómo pueden estas cantidades tan pequeñas dar las cosas que normalmente vemos como funciones cerebrales y por lo tanto funciones cognitivas. Estas corrientes eléctricas son tomadas, si se ve desde la neurociencia, de los electrolitos, siendo los principales sodio, potasio, cloro y magnesio, y con eso tenemos entonces las cargas positivas y negativas que entran a través de la gelatina de Schwaham en las neuronas y que a través de dendritas o de axones empiezan a hacer las famosas interconexiones, pero eso no es suficiente para entender entonces el costo energético real de lo que son los procesos cerebrales superiores. Entonces, de alguna manera nos está hablando de que hay una energía en el mundo metafísico, que es la verdadera energía, y hay un transporte, un transportador en el mundo físico, que es donde esta energía de alguna manera tiene su expresión, sin que esta expresión sea totalmente la causa necesaria de lo que allí sucede. Es una especie de receptor solamente. Este es un ejemplo de cómo están los vórtices moviéndose en una fotografía estática. Lo que hace la fotografía estática es ponerla en movimiento para que el ojo humano pueda imaginar que esto está moviéndose. Un poco parecido a lo que hacían en alguna parte de la historia del arte los griegos cuando los frisos ponían algunas imágenes en 2 o 3 escalas del propio movimiento para que el observador, si estaba cómodamente sentado sobre una banca, pudiera a la hora de aplicar el ojo sobre el friso ver un aparente movimiento, porque estaban muchas de las secuencias están en diferentes formas del movimiento. En el Museo Británico, de hecho, están los frisos estos del movimiento para que las gentes que lo visitan puedan disfrutarlo. Vamos a seguir con lo que dice aquí Leadbeater. He oído decir que cada pétalo de los chakras representa una cualidad moral, cuya actualización pone al chakra en actividad. Es lo que dice aquí Leadbeater. He oído decir. Por ejemplo, según los Upanishads, los pétalos
del chakra cardíaco representan devoción, pereza, cólera, claridad y otras cualidades análogas. Y luego él dice, por mi parte, no he observado todavía nada que compruebe esta afirmación y no se comprende fácilmente cómo puede ser así, porque los pétalos resultan de la acción de ciertas fuerzas notoriamente distinguibles. Y en cada chakra están o no activas, según se hayan o no actualizado dichas fuerzas, de suerte que el desenvolvimiento de los pétalos no tiene más directa relación con la moralidad del individuo que la que pueda tener el robustecimiento del bíceps. Es lo que está diciendo él aquí. He observado en personas de no muy alta moralidad, en quienes algunos chakras estaban plenamente activos, mientras otras personas sumamente espirituales y de nobilísima conducta los tenían escasamente vitalizados, por lo que me parece que no hay una necesaria conexión entre ambos desenvolvimientos. Por supuesto, Leadbeater está obviando que muchas de estas personas que tienen ese resultado en sus propios cuerpos en realidad proceden de miles de encarnaciones y que es el resultado de tales encarnaciones, el resultante necesario que tiene que ver con la potencia con la que esto puede moverse, además de algunas otras cosas que en otros libros más recientes se explican para tratar de entender por qué en algunas personas la cantidad de giros o la velocidad con la que esto se mueve puede ser mayor o menor sin que sea necesariamente como se está comentando. De todos modos, quise ponerla para que podamos observar que siempre va a haber como interpolaciones o interpretaciones a través de este tipo de cosas en donde puedan disentir respecto a cuál es el posible origen de esto. Si nos regresamos a los libros de los Upanishads, que hablan de que esta velocidad tiene que ver con el desarrollo moral y quitamos un poco la observación que hace Leadbeater a través de su capacidad clarividente, de momento, con mucho respeto, la hacemos a un lado, entonces estaríamos hablando de que muchos de los radios que se mueven con gran velocidad y que se activan, se actualizan para que la persona entonces pueda hacer un trámite mejor con la luz absoluta a través de tener un desdoblamiento mayor de posibilidades, y eso se da necesariamente con los accesos o los acercamientos que tenemos al yo superior. Entonces tiene como mucho sentido con lo que estamos hablando, de que el desarrollo interior a través del acercamiento al yo superior tiene una estrecha relación con el movimiento y con la luz que emiten estos chakras. Bueno, en la parte de abajo dice otra vez Leadbeater, esto es nada más como un ejemplo de interpolación para entender que hay cierto disentimiento respecto a este tipo de cosas. Hay que recordar que HPV entonces recibe información de muchos adeptos, de mucho conocimiento superior y lo traslada a la doctrina secreta. Posteriormente, Leadbeater lo que hace es que una vez activadas estas capacidades, él comprueba las cosas que ahí se dicen, y dentro de esa comprobación vamos a encontrar en los libros de Leadbeater, aunque muy poco, sí alguna de tanto en tanto, alguna observación que no coincide con lo que él está más o menos leyendo, pero hay que entender entonces que esto es todo un proceso en donde apenas la teosofía estaba como apareciendo. Por eso lo dejo ahí. Sin embargo, se observan ciertos fenómenos que bien pudieran apoyarse tan extraña idea. Aunque la semejanza de los pétalos está determinada por las mismas fuerzas que giran alrededor del centro, alternativamente por encima y debajo de los radios, difieren estos en carácter, porque la fuerza de la energía influyente se subdivide en sus partes en cualidades componentes y por lo tanto cada radio emite una influencia peculiar, siquiera débil, que afecta a la energía secundaria que por él pasa y altera según tanto su matriz. Varios de estos matices pueden denotar una modalidad de la energía favorable en desenvolvimiento de una cualidad moral, y luego de fortalecida esta cualidad son más intensas las correspondientes vibraciones. Lo que hace en la parte de abajo es corregir lo que dijo en la parte de arriba, tratando de ver entonces cómo los radios que pasan por arriba y por abajo producen entonces un flujo en hercios y que estos hercios sí podrían corresponder entonces a las cualidades morales de las que habla el libro del Upanishad. Bueno, los chakras fundamentales, esto ya lo vimos. Estaba el primer centro rádico fundamental situado en la base del espinazo. Esto ya lo vimos y está muy fácil de entender porque ya lo habíamos visto en la sesión pasada. El chakra esplénico, el segundo chakra del vaso, y su función es especializar, subdividir y difundir la vitalidad. Diamante del Sol, esta vitalidad surge del chakra esplénico, subdividida en 7 modalidades. 6 de ellas corresponden a los 6 radios del chakra y la séptima queda concentrada en el cubo de la rueda. Por lo tanto, tiene este chakra 6 pétalos u ondulaciones de diversos colores y es muy radiante, pues refulge como un sol. En cada una de las 6 divisiones de la rueda predomina un color de las modalidades de la energía vital que ahí se transmite.
Estos colores son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, es decir, los mismos colores del espectro solar menos el índigo o el añil. Bueno, esto es lo que él está observando respecto al chakra esplénico. El chakra umbilical, el tercero, ya estamos en los intermedios, o mejor diríamos el plexo solar, recibe energía primaria, se subdivide en 10 radiaciones. Vibra como si estuviese dividido en 10 ondulaciones o pétalos. Está relacionado con sentimientos y emociones de diversa índole. Su color predominante es una curiosa combinación de varios matices del rojo, aunque también contiene mucha parte el verde. Las divisiones son alternativas y principalmente rojas y verdes. Esto coincide con los colores que nos da HPV respecto al Kama, que es de color rojo, y la parte del yo inferior, del ego inferior, que es de color verde. El chakra cardíaco, seguimos más arriba, es el cuarto chakra situado en el corazón, es de brillante color oro y cada uno de sus cuadrantes está dividido en 3 partes, por lo que tiene 12 ondulaciones. Vamos de menor a mayor, pues su energía primaria se subdivide en 12 radios. Luego brincamos al chakra laringio. El quinto centro está situado en la garganta y tiene 16 radios. Corresponden a otras tantas modalidades de la energía. Aunque hay bastante azul en su color, el tono predominante es el argéntico brillante, parecido al fulgor de la luz de la luna cuando riela en el mar. En sus radios predominan alternativamente el azul y el verde. El chakra frontal, el sexto chakra, situado en el entrecejo, parece dividido en 2 mitades, una en la que predomina el color rosado, aunque con mucho amarillo, y la otra en que sobresale una especie de azul purpúreo. Ambos colores se corresponden con los 2 de la vitalidad que el chakra recibe. ¿Acaso por esta razón dicen los tratados orientales que este chakra solo tiene 2 pétalos? Pero si observamos las ondulaciones análogas de los chakras anteriores, veremos que cada mitad está subdividida en 48 ondulaciones, o sea, 96 en total. Y entonces del chakra laringio al chakra frontal, aquí hay un salto enorme. La persona que inicia su desarrollo manteniendo a raya a su mente racional y buscando hollar sobre el yo superior, hace un salto monumental en donde la multiplicación de radios es enorme y por lo tanto de posibilidades que el propio buscador va a actualizar. Bueno, el brusco salto de 16 a 96, como lo dice aquí, y la todavía mayor variación súbita de 96 a 900 que tiene el último, que tiene el chakra coronario, demuestran que son chakras de un orden enteramente diferente los dos últimos de los hasta ahora considerados. Es lo que estamos comentando. Entonces hay un brinco enorme de 96 radios, de 10 y 6 a 96 y luego mucho más a 900. No conocemos todavía todos los factores que determinan el número de radios de un chakra, pero es evidente que representan modalidades de la energía primaria y por lo tanto opciones. Y antes de que podamos afirmar algo más sobre el particular, será necesario hacer centenares de observaciones y comparaciones repetidamente comprobadas. Entre tanto, no cabe duda que mientras las necesidades de la personalidad puedan satisfacerse con limitados tipos de energía, es decir, con los chakras más bajos, en los superiores y permanentes principios del hombre encontraremos una complejísima multiplicidad que requiere para su expresión mucho mayores y selectas modalidades de energía. Bueno, el chakra coronario, séptimo chakra, en lo alto de la cabeza, es el más refulgente de todos cuantos está en plena actividad, pues ofrece abundancia de indescriptibles efectos cromáticos y vibra con casi inconcebible rapidez. Parece que contiene todos los matices del espectro, aunque el conjunto predomina el violeta. Los libros de la India lo llaman flor de 1000 pétalos y no dista mucho esta denominación de la verdad, pues son 960 las radiaciones de la energía primaria que recibe. Cada una de estas radiaciones aparece fielmente reproducida en la lámina del frontispicio, aunque es muy difícil señalar la separación de pétalos. Además, tiene este chakra una característica que no poseen los otros y consiste en una especie de subalterno torbellino central de un blanco fulgurante. Este vórtice subsidiario es menos activo y tiene 12 ondulaciones propias. Generalmente el chakra coronario es el último que se actualiza. Al principio no difiere en tamaño de los demás, pero a medida que el hombre se adelanta del sendero del perfeccionamiento espiritual, va acrecentándose poco a poco hasta cubrir toda la parte superior de la cabeza. Es decir, este chakra crece. Otra peculiaridad o particularidad acompaña a su desenvolvimiento. Al principio es, como todos los demás chakras, una depresión de doble etéreo de 5 centímetros, como ya hemos visto, por la que penetra la divina energía procedente del exterior. Pero cuando el hombre se reconoce rey de la divina luz y se muestra longánime en cuanto le rodea, el chakra coronario se revierte, por decirlo así,
de dentro hacia afuera, es decir, estaba eventrado y sale, brota. Ya no es un canal receptor, sino un radiante foco de energía emisor. No una depresión, sino una prominencia erecta sobre la cabeza, como una cúpula. Una peculiaridad entonces en el desarrollo interior, que de todas las eventraciones surgen entonces una reversión, y ya no es un canal receptor, sino un foco de energía, no una depresión, sino una prominencia. Ya habíamos visto también la vez pasada, aunque demasiado rápido, cómo se estaban en las representaciones del chakra coronario aquí. Las imágenes pictóricas y escultúricas de los excelsos personajes de Oriente suelen mostrar esta prominencia como se ve en la estatua del señor Buda. En Borobudur, isla de Java, producida en la figura 2, este es el acostumbrado método de representar la prominencia y en tal forma aparece sobre la cabeza de millares de imágenes del señor Buda en el mundo oriental, haciendo referencia a que esta eventración ya ahora es una prominencia. En algunos casos, los 2/3 de este chakra se representan en forma de bóveda, constituida por los 960 pétalos y encima otra bóveda menor, constituida por las 12 radiaciones del vórtice subalterno. Bueno, estamos entonces con lo más importante del libro de Leadbeater. Vamos a ver ahora un poco dentro de este mismo contexto para poderlo explicar con más detalle el libro de Teosofía Práctica de Gord Gitschel. Dice, una obra donde posiblemente se habla de clarividencia. Él está tocando esta obra de 1897. Gitschel es de 1638. Estudió teología, jurisprudencia, etcétera, y él hace una descripción muy parecida a la que hace Leadbeater. Por lo tanto, entonces Leadbeater supone que este hombre y en este libro se hablan de cosas que están relacionadas con la capacidad clarividente para ver los chakras. Entonces, quien quiera ahondar en el libro se puede conseguir. Es un libro que se puede buscar y pueden seguir un poco la historia o lo que fuera, que esto también ya lo vimos, entonces vamos a pasarlo más adelante. Algunas de las cosas que vienen ahí del libro son solamente 2 slides, la energía primaria o energía de vida. Vamos con la energía primaria, que es entonces el punto central que va sobre el vórtice y que a partir de ahí salen los famosos los radios que van a girar todo lo que ya comentamos. La divinidad emana de sí misma diversas modalidades de energía. Otra vez vámonos aquí con calma. La divinidad emana de sí misma diversas modalidades de energía. Quizá haya centenares de ellas completamente para nosotros desconocidas, pero se han observado algunas que apropiadamente se manifiestan en cada uno de los niveles alcanzados por el observador. Aquí dice Leadbeater, entonces con mucho cuidado, que pues, puede haber cientos, pero vamos a hablar de las que se ven, de las que nos toca ver, aunque de momento solo las consideraremos tal como se manifiestan en el mundo físico. Una de ellas es la electricidad, otra el fuego serpentino, otra la vitalidad y aún otra la energía de vida, totalmente distinta de la vitalidad según al punto que veremos. Pacientes, largos y continuados esfuerzos necesita ser quien se proponga descubrir el origen de estas energías y su mutua relación. Entonces vamos a repetir, vimos 3 acá. El fuego serpentino, del que ya hemos hablado, la electricidad, la otra es la vitalidad y la tercera la energía de vida, que es diferente a la vitalidad. Bueno, cuando coleccioné en mi obra The Biden Side of Things las respuestas a las preguntas formuladas durante años anteriores en las conferencias de ADIAD, ya conocía la manifestación del plano físico, de la energía de vida, del fuego serpentino y de la vitalidad, pero aún ignoraba su relación con las 3 oleadas o efusiones de vida, por lo que las describí como si fuesen enteramente distintas y estuviesen separadas de dichas efusiones. Ulteriores investigaciones me capacitaron para subsanar esta deficiencia y me complazco en tener ahora ocasión de corregir la inexactitud que entonces incurrí. Por los chakras fluyen 3 principales energías que podemos considerar como representativas de los 3 aspectos del logos. La energía que penetra por la acampanada boca del chakra y que con relación a sí misma establece una energía secundaria, es una de las manifestaciones de la segunda oleada de vida. Diamante del segundo aspecto de logos, o sea, la corriente de vida, que este segundo aspecto de logos efunde en la materia ya vitalizada por la primera efusión procedente del tercer aspecto del logos. Esto es lo que simboliza las enseñanzas cristianas al decir que Cristo encarnó, esto es, que tomó forma del Espíritu Santo y de la Virgen María. Bueno, lo comenta Leadbeater aquí. La segunda oleada se dividió por un número casi infinito de grados y aún se diferenció a sí misma, o por lo menos así nos lo parece, acaso por la mayor ilusión con la que la vemos actuar. Se difunde por medio de innumerables millones de canales y se manifiesta en todos los planos y subplanos de nuestro sistema.
aunque esencialmente siempre la misma energía, sin que se le deba confundir con la primera oleada que elaboró los elementos químicos con los cuales se formó la segunda oleada de los vehículos de cada plano. Parece como si sus manifestaciones fuesen más graves o densas, porque emplea materia también más grave o más densa. En el plano búdico se manifiesta como el principio del Cristo, que poco a poco, imperceptiblemente, se va desenvolviendo en el interior del alma humana. Vemos que vivifica las diversas capas de materia de los cuerpos astrales y mentales, de modo que la parte superior del astral se manifiesta en forma de nobles emociones y la parte inferior como un mero impulso de vida que anima a la materia del cuerpo astral. En su íntima manifestación vemos que se envuelve en un velo de materia etérea, desde el cuerpo astral se transfiere por conducto de los chakras al cuerpo físico. Desde el cuerpo astral se transfiere por conducto de los chakras al cuerpo físico, en donde encuentra otra energía, la llamada fuego serpentino o kundalini, que misteriosamente surge del propio cuerpo humano. Bueno, hay que recordar que él está entonces tratando de conjuntar lo que observa con, con el conocimiento teosófico y con el conocimiento cristiano, porque lo mete de tanto en tanto para poder explicar las cosas que él está observando. Y entonces la observación es totalmente eficiente, es decir, es muy eficaz la observación, porque en la observación podemos ver las formas, pero quizá la explicación no es necesariamente de lo más eficiente. Es una explicación en donde podrá tener algunas desviaciones para tratar de explicar cuál es el sentido de lo que él está observando. Bueno, aquí está hablando un poco de la química, él lo va a tratar estos aspectos de la química en el libro de Química Oculta, donde ellos a través de la función clarividente y de la masa que tienen los elementos de la tabla periódica, calculaban el peso y luego en los químicos que hacían sus medidas a través de los procedimientos que los químicos tienen, vio que había pues, muy pocas diferencias en relación o sea, estaban cerca las medidas que hacían tanto Annie Besant como él respecto a los elementos de lo que hacían los químicos de la época, antes de que estuvieran las tablas periódicas de los elementos, que poco a poco, como sabemos, se ha ido incrementando y creciendo desde los elementos más simples y más medibles, y por lo tanto más pesables y más definibles dentro de la tabla, hasta lo que tenemos en la tabla actual, que ya son, pues eran 108, 110 o más de los elementos ya conocidos. Bueno, esto es de lo que está hablando en esta zona. Bueno, aquí siguen, dicen, nuestras personales investigaciones químicas nos revelaron que los pesos atómicos son casi exactamente proporcionales al número de átomos ultérrimos de cada elemento, según consta en la obra Química Oculta, como ya lo había mencionado, donde también aparece la forma de composición de cada elemento. En la mayor parte de los casos en los que examinamos los elementos con vista etérea, sus formas denotaban, como también está en la tabla periódica, que se habían ido desenvolviendo en orden cíclico y no en línea recta, sino en ascendente espiral. Y nos han dicho que el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno constituyen aproximadamente la mitad de la corteza terrestre y casi toda la atmósfera pertenece también a otro sistema solar mayor que el nuestro. Pero sabemos que los demás elementos químicos han sido elaborados por el Logos en nuestro propio sistema, quien está prolongando la espiral más allá del Urano en inimaginables condiciones de presión y de temperatura. Gradualmente, según se va formando el Logos, nuevos elementos químicos los impele hacia la superficie de la Tierra. La energía del Kundalini o fuego serpentino de la Tierra o de nuestro cuerpo procede del laboratorio del Espíritu Santo en las entrañas de la Tierra y es la parte formidable del globo ígneo geocéntrico. Bueno, esto de aquí ya, aunque más adelante vamos a hablar de la química oculta y vamos a tocar estos temas, lo importante aquí es cómo está él expresando algunas cosas que sí son importantes. Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es la mitad de la corteza terrestre y casi toda la atmósfera, pertenecen a otro sistema solar y todos los demás a este. Bueno, los tres conductos espinales, que son estos, que es un dibujo bastante conocido. Dice, de estas corrientes que fluyen por el interior y en torno a la columna vertebral de todo ser humano, dice HPB en la doctrina secreta lo siguiente. La escuela transhimaláyica sitúa el Sushumna, el principal de los tres nadis, acuérdense de los nadis, que son, bueno, ya hemos hablado de esos temas, en el conducto medular de la columna vertebral, y el Ida y el Pingala son sencillamente los sostenidos y bemoles del Fa de la naturaleza humana, que cuando debidamente se pulsan, despiertan los centinelas de ambos lados.
el manas espiritual y el físico, kama, y subyuga la naturaleza inferior por medio de la superior. Vamos a ver otra vez esto con calma. La escuela transhimaláyica sitúa al Sushumna, el principal de los tres nadis, el Sushumna, en el conducto medular de la columna vertebral. La columna vertebral, como sabemos, es un tubo hueco, tiene tres capas, la pía madre, dura madre y aracnoides, y en el interior está la médula espinal. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí, dice el principal de los tres nadis en el conducto medular de la columna vertebral, es decir, si dentro de la columna está la médula, pues en el conducto medular ahí es donde se sitúa este nadi. Y el ida y el pinagla son sencillamente los sostenidos y bemoles del fa de la naturaleza humana. Sostenidos y bemoles, ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el sonido? Ya nos había explicado entonces de las famosas 9 comas que hay entre tono y tono, y que en estos tonos intermedios hay sostenidos y bemoles, y es lo que está aquí comentando Leadbeater. Hay una tonalidad de fa principal, que es el sunsumna, y hay bemoles y sostenidos, que son el ida y el pingala. Son sostenidos y bemoles del fa de la naturaleza humana que cuando debidamente se pulsan, despiertan a los centinelas de ambos lados, el manas espiritual y el físico kama, y subyuga la naturaleza inferior por medio de la superior. Eso es muy importante. El puro akasa pasa por el sushumna arriba y sus dos aspectos fluyen por ida y pingala. Estos son los tres aires vitales simbolizados en el cordón brahmínico y están regidos por la voluntad. La voluntad es la que opera a través de estos canales. La voluntad, entonces, si se va desarrollando en el proceso increciendo, va dando estas enormes posibilidades de acuerdo a lo que está aquí comentando Leadbeater. El deseo y la voluntad son el aspecto inferior y superior de una misma potencia. El deseo pertenece a lo inferior, la voluntad a lo superior. De aquí la importancia de la pureza de los conductos o canales que se utilicen. De Sushumna, ida y pingala se origina una circulación del conducto central, se distribuye por todo el cuerpo. Ida y pingala funcionan a lo largo de la curvada pared del cordón, en que está Sushumna, son semimateriales, uno positivo y el otro negativo, sol y luna, y ponen en acción la libre y espiritual corriente de Sushumna. Tienen distintos y peculiares conductos, pues de lo contrario radiarían por todo el cuerpo. En la vida oculta de la masonería, digo, respecto al uso masónico de estas energías, del plan de la masonería forma parte del estímulo de la actividad de las fuerzas etéreas en el cuerpo humano, a fin de apresurar la evolución. Este estímulo se aplica en el momento en el que crea y recibe y constituye al candidato, el venerable maestro. En el primer grado afecta al ida o aspecto femenino de la energía, con la cual facilita al candidato el dominio de las pasiones y emociones. En el segundo grado afecta al pingala o aspecto masculino y lo robustece al fin de facilitar el dominio de la mente. Bueno, lo que está diciendo aquí Leadbeater para poder entender un poco de lo que aquí se está hablando. Y aquí tenemos los esquemas para poder entender mejor cómo se sube y cómo se baja dentro de estas energías y cómo los chakras ayudan en un momento determinado porque nos indican que el buscador o el que está en pleno desarrollo está abandonando los giros inferiores para poder adentrarse a los superiores. Ya lo explicó aquí un poco con más detalle Leadbeater, en el entendido de que Leadbeater lo está haciendo desde su capacidad clarividente y en el entendido también de que esta es sucedáneo y secundario a las capacidades que ya HPV había explicado en la doctrina secreta, en donde ojos más adiestrados y más elevados la habían utilizado ya como amanuense para poder describir lo que posteriormente Leadbeater y Annie Besant están comprobando. Bueno, entonces aquí tenemos el esquema que aparece en los libros para poder analizarlo. Y aquí, como este esquema es híbrido, porque aparecen cosas en vertical y en horizontal, aquí lo horizontalicé para poder ver entonces cuáles son los pasos, los movimientos, por lo tanto los nadis trabajados y por lo tanto las energías que impelen a la persona a pasar desde el deseo a la voluntad y pasando por todos los planos. Y tenemos acá en el mundo físico, que es el que conocemos y en el que está descrita la propia ciencia, entonces tenemos el estado sólido, que es el más evidente de todo lo que hay, que es el cuerpo físico denso. Luego sigue el estado líquido, que es más sutil, el estado gaseoso, que es más sutil y también parcialmente visible, o por lo menos
discernible o distinguible a través del olfato. Luego tenemos el estado etérico, que ya es invisible para el ciudadano común, el estado superetérico, el estado subatómico y el estado atómico. Todos son entonces del cuerpo físico y tienen que ver entonces con el desarrollo de la energía a través de estos canales. Luego tenemos en el mundo astral, si lo vemos acá en la parte mundo astral o emocional del plano astralocámico, del que ya habíamos hablado en lo que estamos diciendo, tenemos el astral superior y astral inferior. ¿Se acuerdan que ya lo revisamos? Tenemos el astral inferior en uno de los chakras y el astral superior en otro de los chakras. Y luego tenemos un poco más arriba, en el plano mental, otro chakra más en esta zona. Y aquí tenemos entonces Kama Prana, los equivalencias Kama Prana o alma animal, Kama, Kama Manas o alma humana, Manas. Y luego tenemos aquí el alma espiritual en la parte más alta. El cuerpo causal, el cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo físico. Y aquí tenemos un brinco, como en el caso de los chakras, hacia arriba, y tenemos aquí el mundo, vamos a ponerlo aquí, en el mundo intuicional o plano búdico, y arriba de él el mundo espiritual o plano atómico o nirvánico. Entonces volvemos otra vez a la parte horizontal, y entonces tenemos 6 subplanos inferiores del mundo intuicional o búdico y un subplano atómico. Tenemos aquí entonces el Buddhimanas y Buddhi. Es decir, la parte inferior de Buddhi, que es la que dice Taimni, que lo divide en dos, que está orientada hacia el alma humana, y la parte búdica, que no es Buddhimanas, que sería como la parte superior. Y arriba tenemos al Atma con los 6 subplanos inferiores y el subplano atómico del propio Atma. Hacia arriba tenemos el mundo monádico o el plano Anupadaka, y más arriba tenemos el mundo divino o plano Adi, en donde también hay 6 subplanos, y lo mismo que del Anupadaka, con su propio triángulo. Y luego los 7 planos de la naturaleza, la condición del hombre, con sus principios. Bueno, eso es un esquema interesante para que lo podamos ver, y en todos los casos siempre nos está hablando de mayor densidad, menor densidad, y entonces eso es el camino que tenemos para desarrollarnos, tanto con los chakras como desde el punto de vista teórico, con toda la teoría que nosotros conocemos en teosofía. Vamos ahora con los dibujos. Hay dibujos en relación a esto. Aquí tenemos dice la parte monádica, luego la parte fojática, luego la parte del sonido y los colores que se van subdividiendo en todos los 49 fuegos, y con eso tenemos un esquema de los esquemas que se hacían hace mucho tiempo en Ninesoft. Y aquí lo podemos hacer una corroboración y una comparación con el esquema que tenemos ya de los estudiantes de teosofía del 89. Luego aquí una revisión de la estancia 7, un poco para tratar de ir pues completando estas cosas. Dice, la chispa prende de la llama. Tenemos entonces chispa y llama. La chispa es el hijo de la llama y son muchas chispas. Entonces la chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fojat, es decir, nunca se separa. Si la chispa pende, o sea, pende de la llama por el más tenue hilo de Fojat, quiere decir que todas las chispas están unidas a la llama, aunque no lo veamos. En su plano físico de manifestación, la chispa es chispa y la llama es llama, y pareciera que están separadas, pero no lo están. Ella viaja, la chispa, a través de los 7 mundos de Maya. Se detiene en el primero y es un metal y una piedra. Se detiene en el segundo y la vemos ahora que es una planta. La planta gira a través de 7 cambios y viene a ser un animal sagrado. De los atributos combinados de todos ellos se forma Manú, el pensador. ¿Quién lo forma? Las 7 vidas y la vida una. Esto es muy interesante. ¿Quién lo forma? Es la estancia 7. ¿Quién lo forma? Las 7 vidas y la vida una. Aquí esto lo resolvemos con lo que acabamos de ver en la parte anterior. Entonces lo forman las 7 vidas, de abajo para arriba, y la vida una, de arriba para abajo. ¿Quién lo completa? El quíntuple La. Desde el primer nacido, el hilo entre el silencioso vigilante y su sombra se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. Ya nos había comentado Isaac que va a dar una charla completa sobre el famoso silencioso vigilante, porque aquí aparece también. Y uno de los rostros de este silencioso vigilante que aparece en la estancia 7 dice que desde el primer nacido, el hilo entre, otra vez, está hablando en la parte de arriba entre la llama y la chispa, y en este caso es el hilo entre el silencioso vigilante y su sombra, su versión más densa, se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio.
La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. Esta es tu rueda actual, dijo la llama a la chispa. La llama a la chispa, porque están vinculadas, que son lo mismo, que están pegadas. Tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti y tú eres mi baján hasta el día. Sed con nosotros, en que has de volver a ser. Yo misma y otros, tú misma y yo. Hay que leerlo con calma para poder entenderlo. Esta es tu rueda actual, dijo la llama a la chispa, a su hija. Tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. O sea, los dos aspectos de la llama. Yo me he revestido de ti y tú eres mi baján hasta el famoso día que se llama Sed con nosotros, hasta que llegue el día en el que volverás a ser con nosotros, en el que has de volver a ser yo misma y otros tú misma y yo. Bueno, entonces los constructores, terminada su primera vestidura, descienden sobre la tierra radiante y reinan sobre los hombres que son ellos mismos. Bueno, ya Isaac nos dará con más detalle todo este tema, y aquí puse pues, algunos ejemplos de los famosos reinos de las llamas y del fuego. Bueno, otros ejemplos de correspondencias que ya habíamos visto, del Linga Sarira, el Liber, etcétera, del hígado, etcétera. Esto ya no lo vamos a revisar con tanta calma. La vinculación de aspectos aparentemente separados, que también ya podemos pasarlo un poco por alto, que todo está interconectado como la chispa y la llama, más o menos enlazado, entrelazado y con atracción o repulsión y equilibrio, siempre con estas tres fuerzas. Los puentes magnéticos que hacen posible entonces que el universo esté atado, todo, es el magnetismo, que es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetia. Bueno, a través del magnetismo entonces podemos ver que estos cordones que unen todo, en realidad no son cordones estáticos, son cordones en donde a veces puede reinar la aproximación, en cuyo caso los objetos se acercan, o puede generar repulsión, en cuyo caso se alejan. Y esto es magnéticamente, es decir, a través de cargas. El magnetismo se define con la capacidad de un material de generar un campo magnético a través del cual el imán, es decir, accionará su poder de atracción. Y se define como un fenómeno físico donde varios materiales pueden lograr atraerse o repelerse con otros materiales debido a los movimientos que tengan sus partículas cargadas dentro del campo magnético. Bueno, de acuerdo con las leyes ocultas y magnéticas, hay fuerzas de atracción, repulsión y movimientos estacionarios, es decir, de equilibrio. Muchas mentes se requieren para generar un estado estacionario. Cualquier desequilibrio de estas fuerzas modificará el estatus actual moviendo las partículas a otro estatus. Entonces, los estatus que se llaman estacionarios, los periodos de calma, los periodos de equilibrio requieren muchas mentes, es lo que se está comentando aquí. Y que cualquier desequilibrio de estas fuerzas puede modificar el estatus actual, moviendo las partículas a otro estatus superior o inferior. Esto es válido también para las partes en las que nosotros nos movemos dentro del Antakarana. Entonces tenemos periodos estacionarios que vienen con los promedios, que ya lo habíamos hablado, pero que cuando empiezan a haber crisis o complicaciones, tanto positivas como negativas, se genera un desequilibrio que puede ser positivo si el pensador ha logrado adquirir ahora un estatus mayor de desarrollo, o pueden ser entonces negativas, en cuyo caso el pensador se ha dejado guiar por el yo inferior y ahora vibra en una tonalidad más baja y tiene ahora un nuevo promedio, es decir, ha perdido altura. Y para esto pues ya sabemos que hay fuerzas que nos impelen para volar más bajo porque nos provocan, y hay otras fuerzas que nos ayudan, pero en los buscadores ya más compenetrados en su propio sistema, por supuesto que las pruebas son cada vez más fuertes. En los ciclos hay aparentemente un debilitamiento progresivo de las fuerzas que mantiene el equilibrio, progresando a las que se mueven en partículas y avanzan en el trayecto previamente establecido. Bueno, la imagen aparece un ejemplo donde se supone que la fuerza de atracción opera solamente sobre el kama, que es rojo, de varios individuos. La tarea encarnada de cada sujeto consistirá en trascender esa atracción a través de su voluntad propia. La que puede invertir el magnetismo con mucha fuerza es la voluntad. Y la voluntad es un elemento propio de cada sujeto que puede fortalecerse y que puede ocasionar entonces el que no se rompe el equilibrio, el que se da por la propia polaridad y el propio poder atrayente. Bueno, por otra parte, hay influencias de las fuerzas magnéticas sobre seres humanos mucho más sutiles, mucho menos visibles, mucho más complejas de entender. La fuerza ejercida sobre ella está relacionada con la posición de cada ser en su nacimiento, misma que ha sido provocada por el karma personal y definida por los skandhas.
Esto produce un sujeto con un peculiar efecto sobre el de las fuerzas principalmente del sistema solar, en el que todos habitamos. Hay fuerzas extrasolares también influyentes, sin embargo hablaremos solamente de las del cosmos, es decir, del universo contenido en el sistema solar. Bueno, pues hay una serie de fuerzas que influyen muchísimo en cada ser humano y que nos han ubicado ahí por el día de nuestro nacimiento, la hora, la latitud, la longitud, y entonces nosotros estamos automáticamente ya supeditados a esas fuerzas, que se han llamado de diferentes formas, en diferentes momentos, pero estamos hablando de lo mismo, una energía muy sutil que se mantiene atada a nosotros, y aunque nosotros estamos atados a todo, en realidad estamos mucho más atados a unas partes del todo que a otras partes del propio todo. Siempre en giros de 360 grados, entonces, a través de los grados que nos toca vivir, de acuerdo otra vez a la longitud, latitud, día, hora y de nacimiento, y etcétera, a través de ellos, entonces, hacemos canales específicos que nos emparentan con rocas, con piedras, con plantas, con animales y además con ciertos planetas y con ciertos aspectos superiores. Y ahí se teje un hilo mucho más sólido que los otros hilos, en donde magnéticamente estamos todos atrapados y definidos en función de lo que hayamos hecho en las propias encarnaciones. Todas las facultades mentales, emocionales, psíquicas y espirituales de los seres humanos están influidas por las propiedades ocultas de la escala de causas que emanan de las jerarquías, de los regentes espirituales, de los planetas y no por los planetas mismos. Eso es muy importante. El, el que controla estas fuerzas son los regentes de los planetas, no son los planetas mismos. No es un planeta vivo, es un regente del planeta, es una jerarquía. Es una jerarquía la que tiene ese poder de emitir los hilos que van a tocar, por así decirlo, a las razas que se encuentren en boga en cada circunscripción o en cada momento. Bueno, los planetas tienen correspondencia con principios humanos, con metales, con días de la semana, con sonidos, con colores. Así Marte corresponde al Kamarrupa, al hierro, al martes, a la nota Do de la escala musical y al color rojo. Estas son sus correspondencias más fuertes. Aunque Marte está relacionado con todo, está más relacionado dentro de ese todo con su propio canal. Y es un canal en donde en el canal pasa por esto muy a grosso modo. El Sol corresponde a Prana, al oro, al domingo, a la nota Re y al color anaranjado. Mercurio a Budi, a Mercurio, al miércoles, a la nota Mi y al amarillo. Saturno, al Camamanas, al plomo, sábado, la nota Fa y al verde. Júpiter, a la envoltura áurea, al Auric Egg, al estaño, al jueves, a la nota Sol y al color azul. Venus, al Manas o mente superior, al cobre, al viernes, a la nota La y al índigo. Y la luna, al Inga Sarira, a la plata, al lunes, al Si y al violeta. Esto es muy a grosso modo. En realidad, las correspondencias magnéticas de los planetas, además de estas que vemos acá, son muchísimas más cosas en las que van a afectar en las regencias superiores a los encarnados bajo ese sistema. Energías invisibles pero reales. Los primeros siglos del cristianismo se admitían como cosa corriente las buenas o malas influencias planetarias, como lo prueba un modo incontestable ciertas tablas astrológicas en donde estaban señalados los presagios felices o siniestros, los días diestros y siniestros correspondientes a cada hora del día y a la noche. Tablas que figuraban en los libros compuestos para el uso de los fieles. En la iglesia de los Ermitañi de Padua están representadas los 7 planetas al lado de la pasión y de la resurrección, en la catedral de Rimini, etcétera, etcétera. Bueno, esto es nada más como para poder entender que esto existía en todo el mundo civilizado que se conocía antes de la civilización que conocemos ahora posterior a la revolución industrial. Vamos ahora con los planos o estados vibracionales. Todo esto vibra, ya lo vimos en el tema de las chakras, de los chakras, y ahora vamos a ver cómo vibran los planos. Entonces tiene varios significados. Un plano es la extensión de un espacio de algo contenido en él, sea en un sentido físico o metafísico. Ejemplo, un plano de conciencia. Es decir, un lugar, como dice acá, una extensión del espacio, que al mismo tiempo está contenido en él, pero que por agrupación ocupa un espacio definido y se convierte en un plano. En ocultismo, dicho término designa el campo de extensión de algún estado de conciencia o el poder perceptivo de una serie particular de sentidos, o la esfera de acción de una fuerza determinada, o el estado de materia correspondiente a alguno de los extremos antes indicados. Es decir, se genera algo dentro de ese algo mucho mayor, en donde se van a concentrar una serie de atributos o cosas
dependiendo de lo que estemos hablando. Ahí hablamos de un plano. Así tenemos planos físico, astral, mental, átmico, mayábico, objetivo, subjetivo, fenomenal, nouménico, etcétera. Es decir, una serie de planos, locas, lugares, espacios, formas, conformaciones en donde va a haber una función, y esta función va a tener un estado vibracional o muy alto o menos alto, en donde se forma esta estructura y una vez formada constituye un plano. Hay en el cosmos 7 planos. Bueno, hay muchos más, pero digamos que lo habitual es hablar de estos 7. 3 de los cuales, los superiores, solo se revelan a los iniciados, y los 4 restantes son el arquetipo, el intelectual o creativo, el sustancial o formativo y el físico material. Bueno, esto es doctrina secreta para donde nos está explicando HPV, entonces el tema complicado de los famosos planos, que podíamos nosotros relacionar entonces de menor a menor, también con las corrientes energéticas que en cada uno de ellos pueden existir, para hablar un poco del desarrollo o no desarrollo que puede tener un ser humano a ese respecto. Estos 7 planos corresponden a los 7 estados de conciencia del hombre. Cada plano se subdivide en 7 y cada uno de esos últimos se vuelve a subdividir en otros 7. La evolución normal de la humanidad se ejecuta en 3 de estos planos, el plano físico, astral y mental, como ya lo sabemos, llamados también los 3 mundos. En los 2 planos superiores a estos 3, o sea, los planos búdico y átmico, continúa la evolución propia del iniciado. Estos 5 planos constituyen el campo de evolución de la conciencia hasta el día en que la humanidad irá a fundirse con la divinidad. Los 2 planos siguientes y los más elevados representan la esfera de actividad divina, que todo lo rodea y envuelve, y en donde emanan todas las energías divinas que mantienen y vivifican el universo. Estos 2 últimos planos, denominados Anupada Kayadi, el primero son los planos de la conciencia divina, aquellos en que se manifiesta solo el Logos o la Trinidad del Logoi, y por lo tanto escapan a nuestra comprensión. Estos ya aniversan el estudio sobre la conciencia. Y esto es para hablar con más detalle acerca de los planos. Luego viene aquí el plano mental, que actúa como pensamiento. No es el plano de la mente tal como funciona por medio del cerebro, sino tal como obra en su propio mundo. La mente tiene su propio plano, su propio mundo. En el plano físico, hay una parte del plano físico en donde está el receptor de este plano, que es más bien metafísico. Y en el plano físico, la parte del plano físico en donde está el receptor se llama cerebro. Sino tal como obra, por eso, como dice aquí, en su propio mundo, es decir, en el mundo metafísico, libre de todas las trabas de la materia física. El plano mental sigue en orden ascendente al plano astral, que refleja la mente universal de la naturaleza, y es el plano en el que nuestro pequeño sistema corresponde al de la gran mente del cosmos con K, es decir, el cosmos más allá del sistema solar. En sus regiones más elevadas existen todas las ideas arquetípicas que se hallan actualmente en vías de evolución concreta, mientras que en sus regiones inferiores dichas ideas se convierten en formas sucesivas que deben reproducirse en los mundos astrales y físicos. Este plano es el mundo del hombre verdadero, porque la inteligencia es su atributo más característico. Las formas de pensamiento desempeñan un importante papel en las criaturas vivientes que actúan en el plano mental. Una de las regiones de este plano es el famoso Devachan, el famoso paraíso, cuando desencarnamos. Y ahora vamos a hablar de la energía como conciencia, ya que hicimos un repaso por los chakras, etcétera. ¿Cómo la utilizamos los humanos a esta energía con conciencia? Bueno, vamos a hablar un poco aquí de Radha Burnier en su libro de regeneración. Dice, si la mente humana no cambia, ya vimos cómo se cambia, ya hablamos de los chakras, ya hablamos de los planos, de los estados de conciencia, de la voluntad y del deseo, y de cómo la voluntad puede de alguna manera incluso modificar las fuentes de atracción mecánica que tienen que ver entonces con el electromagnetismo a través de hacer mucho músculo. La voluntad puede entonces sustraerse a esas fuerzas y doblegarlas, y al doblegarlas permitir entonces el desarrollo. Todo eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver entonces que la mente puede cambiar, de acuerdo a lo que hemos visto antes. Entonces, si la mente humana no cambia, puede permanecer estable una sociedad humana. En una de las cartas de los Mahatmas, dice Radha, hay una advertencia. El origen de todo mal, grande o pequeño, está en la acción humana y en el hombre, cuya inteligencia le hace el único agente libre de la naturaleza. Es el único, por tener autoconciencia, capaz de modificar de manera volitiva a la naturaleza. Los desafíos externos son de nuestra creación porque nos dividimos en naciones, grupos, categorías de diferentes clases y nos identificamos solos con un grupo. Y aquí nos habla entonces de lo primero que hace la inteligencia humana, que es la fragmentación. Fragmentamos todos, dividimos todo y entonces aparecen los desafíos externos.
creados por nosotros, porque dividimos al ser humano en pedazos y dividimos al planeta en pedazos también, grupos, categorías, solo si se parecen o tienen alguna peculiaridad física. Estamos convencidos de que los problemas no son creación nuestra, de que el resto del mundo ha creado las dificultades, que han aparecido solitas, dice ella. Entonces, en la siguiente parte dice que la propia cognición es autocomplaciente, es decir, se siente ajena a haber creado los problemas. Pero si lo consideramos seriamente, podemos descubrir que básicamente nuestra naturaleza no es distinta a la del resto del mundo. El Mahatma continúa, no debe culparse a la naturaleza ni a ninguna deidad imaginaria, sino al hombre, envilecido por el egoísmo. Pensad bien en estas pocas palabras. Esa fue su advertencia. Pensad bien en estas pocas palabras. Y una más de esto, aquí tenemos cómo sucede esta división. Bueno, vamos a entrar un poco en formatos psicológicos de Bruno Bettelheim. Él habla de que al principio los niños, los bebés, los niños menores de 7 años, los grupos humanos que están muy espiritualizados y que se fijan más en las semejanzas que en las diferencias y que son tolerantes con las diferencias, de hecho hasta la celebran como el famoso dicho francés de Vive la différence, entonces eso forma un endogrupo primario. Todos, bien o mal, sabemos que pertenecemos a él. En esa pizarra del grupo, todos, por supuesto que vemos que tenemos cosas negativas y neutras, pero nos enfocamos en las cosas positivas. Pero de pronto, dice alguien, algunos se concentran en lo negativo, es decir, el yo personal, el ego inferior, ahora hace en esa pizarra énfasis en lo negativo y lo comunica a los demás. Como si fuera una obra de Shakespeare, empiezan entonces poco a poco a contaminar a los demás. Es un tóxico. Y algunos se concentran en lo negativo del grupo y tienden a dividirlo. Entonces el grupo se divide finalmente en dos. Los que fueron convencidos por estos líderes y han generado un grupo diferente al grupo de los que ellos consideran que son diferentes a ellos. Ahora, dependiendo de desde dónde se mire, hay un exogrupo y un endogrupo. El endogrupo somos nosotros que nos hemos independizado del otro grupo. Y el exogrupo son aquellos que tienen ciertas características oscuras y que son la causa de que los hayamos separado de nosotros. Sobresalen las diferencias, se juzga que el exogrupo concentra lo negativo y el endogrupo no. Ahora el endogrupo hace un movimiento doble, se mueve hacia arriba y mueve hacia abajo al exogrupo para convertirse en un grupo superior. Y solamente por los atributos que él ha decidido observar en el propio grupo. Ahora el grupo de arriba es grupo superior y el de abajo es inferior. El superior se siente con derecho sobre el inferior, puesto que es superior, y constituye una racionalidad que justifica si es necesario utilizar la fuerza para someter a los de abajo. El exogrupo se siente inferior y desde ese sentimiento, desde ese complejo de inferioridad, suele obedecer automáticamente y poco a poco se agrandan las distancias y las aparentes diferencias. En el último punto estamos viendo entonces cómo esto ya se agrandó. Es la división de la que estaba hablando Rada desde el punto de vista de un científico social contemporáneo que es Bruno Bettelheim. Así es como ocurre. ¿Cómo se repara esto? Pues hay que juntar lo que se dividió y queda así. Luego hay que reparar el movimiento vertical para que quede otra vez horizontal. Y luego hay que volver a vincularse en lo positivo y omitir lo negativo, desarrollar valores como tolerancia, todo eso. Entonces, y empezamos a entrar en el grupo primario. Y eso es importantísimo para el desarrollo personal porque si lo hacemos desde la división, nunca vamos a habilitar los chakras superiores. Los chakras superiores no se habilitan en lo superior porque en los chakras superiores ya no hay división. La división ocurre entonces de los chakras intermedios hacia abajo. Entonces, de la mente racional hacia abajo es la mente divisoria y parte de las trascendencias tienen que ver con la capacidad que el ser humano tiene, merced a su voluntad, de integrarse a la unidad y en esa unidad, cuando la ha podido integrar, iniciar el verdadero desarrollo, el desarrollo que viene desde el sexto principio hacia arriba. Y luego comenta Rada, es que la sociedad teosófica no debería estar profundamente interesada en una solución permanente de este lío, una solución que transforme a la sociedad humana, no simplemente a una parte de ella, no solamente a un área determinada, y durante un tiempo, sino una solución que comporte una nueva trayectoria. Es decir, ella está hablando de que hay esfuerzos, sí, en algunos espacios, en algunos grupos, en algunos movimientos, pero no hay como un proyecto humano completo. Hasta ahora, a pesar de los diferentes cambios políticos y revoluciones, desde el capitalismo, socialismo, cambios en la estructura económica, nuevas ideologías y teorías, a pesar de todos estos intentos para remodelar la sociedad y mejorarla, la condición del mundo ha sido más o menos la misma, no estamos muy diferentes. Desde luego contamos con muchas comodidades, calefacción central, etcétera, dice Rada, y las personas pueden ir a la luna, no estoy hablando de eso, sino de la condición básica de la humanidad, es decir,
de las luchas, de las competencias, las tensiones, la guerra, llamada la extrema locura. Todo esto sigue. Existe la explotación del pueblo por el pueblo, la esclavitud, la opresión, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra energía? Pues no mucho, es lo que está comentando Rada. Y yo creo que al día de hoy, en 2022, pues las cosas siguen más o menos igual. Entonces, hacen falta esfuerzos mucho más globales, mucho más generales, instituciones, aproximaciones, personas que practiquen la unidad, que practiquen la tolerancia razonable, es decir, no es una tolerancia a cualquier coste, sino es una tolerancia como una oportunidad para las personas que disienten de agregarse a un estímulo al no ser agresivos con ellas, poniendo, por supuesto, un plazo para ver entonces si de ellas deciden o no deciden en un momento determinado integrarse a un proyecto general, a un proyecto unido, en el que entonces todos unidos podamos crecer y desarrollarnos. Es lo que está diciendo aquí el Rada. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Aproximación de todo esto a la ciencia. Déjenme ver cómo va el tiempo, pues ya queda muy poquito, pero bueno, vamos a ver qué viene aquí. Aquí viene un libro de ciencia, regresamos un poco a la ciencia, de William Thriller, que es un profesor emérito del Stanford. Y hizo un libro, es un hombre más abierto a los nuevos conceptos de la física, y se llama Consciousness Acts of Creation. Y aquí, bueno, él habla de la emergencia de una nueva física, según él, y tiene un libro. Bueno, y entonces aquí hice yo una pequeña síntesis de lo que él dice en el libro, que probablemente lo voy a dejar para la próxima sesión. Ya vimos con más detalle todo el tema de la energía y cómo funciona. Y entonces vamos a ver lo que dice este hombre. Son nada más 4 slides y un esquema. Y con eso luego ya vamos a la aproximación teosófica, en el cual vamos a entrar ya al estudio de la conciencia de Annie Besant, que es un libro bastante denso y bastante complicado. Eso lo vamos a ver entonces en la próxima sesión. Y mientras entonces dejamos todo el libro para quedarnos más con lo que ya observamos acerca de la energía y entramos con la conciencia, con los actos de creación, de acuerdo a porque es de los más leídos. Estaba yo buscando un libro de Fritjof Capra también, que tiene también muy buenos, pero está un poco descatalogado. Esos son libros mucho más antiguos y son muy buenos, por supuesto. El tipo es muy especial, el famoso Fritjof Capra, y tiene pues su taller, tiene un taller allí en Viena, donde pues entrena a la gente en su modelo. Y él era un profundo admirador del sabio chileno de Maturana. Y bueno, en algún momento dado podemos hablar algún poco de sus obras más importantes, que es de Tao Physics, que es una de ellas, y dentro de ellas algunos capítulos muy interesantes que tiene de la obra, y el otro es de Turning Point, que son los libros clásicos de Fritjof Capra. Bueno, pues vamos a terminar entonces la exposición.